Hola, profe. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, ya estaba preocupado porque no los... Cámara. Ok. Dale, Listo, tiempo. Nubia. Nubia, arranca. Se me fue Nubia. No, señora, aquí estoy. Porfa, ¿la puedes pasar a la siguiente diapositiva? Listo, hágale Nubia. Correcto, con mucho gusto, ahí está. ¿Qué es contaduría? Como ya sabemos, es una disciplina que busca mención de la interpretación del capital en una organización, de que puede ser de carácter privado o público, donde podemos fundamentar los varios métodos que se tienen como cuantificación del capital y ordenamiento financiero que surge de la contabilidad. ¿Dudas o inquietudes sobre qué es contaduría? ¿Alguien tiene alguna inquietud? ¿Contaduría? ¿Qué es contaduría? ¿Todos entendieron hasta ahí? Listo, parece que sí. Listo, sigue Nubia. La siguiente diapositiva, por favor. Disculpen, yo soy secretario. ¿Qué es contabilidad? Dice que es la parte de las finanzas que estudian distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa o una entidad. Oye, Este active la es un cámara. recurso. ¿Está activada? No los veo. Ah, ya. No los veo. Ya, ahora sí. Listo. ¿Puedo seguir? Ya, listo, ya los tengo. Listo, Martín. ¿Ya? Este es un recurso que dispone para administrar los gastos e ingresos de una compañía. Cualquier empresa en desarrollo de su actividad realiza operaciones de compra, venta o financiación. Como conveniencia de esas actividades, su patrimonio varía o obtiene un beneficio o una pérdida. Ya. Camila. Camila. Camila está conectada, pero creo que tiene problemas con el micrófono porque no la escucho. Ya. ¿Ya llegó Camila? Ya. Listo. Diferencias entre contaduría y contabilidad. La contaduría es la carrera como tal y la contabilidad es el método en el que aprenderemos, que nos permitirá tener un conjunto ordenado de datos para poder tomar decisiones y asesorar adecuadamente a nuestros clientes. La contaduría nos puede dar conocimientos en finanzas, recaudación de impuestos, auditoría, administración y presupuestos, inversión de gastos y activos y pasivos. El contador es una persona que trabaja con los números de una empresa para asesorarla en la toma de decisiones que garantizan su solidez a lo largo del tiempo. Y un contador se dedica a, voy a decir solo tres: crear estados financieros para su organización, generar informes de contabilidad, asesorar en el manejo de fondos de inversiones y gastos. Listo, entonces la diferencia muy clara, la contaduría, que la contaduría es la profesión como tal, ¿cierto? Es la ciencia como tal, es la técnica como tal. Y la contabilidad es ¿qué? Es la herramienta, ¿cierto? Que utilizamos para poder ejercer o para poder tener el proceso de esta parte contable. Es la herramienta que utiliza la contaduría para poder desarrollar la profesión como tal. ¿Alguna pregunta de esas diferencias? ¿Listo? Siguiente. Ramas de la contaduría. Ramas de la contaduría. Tenemos 10, como pueden ver ahí está la contabilidad financiera, que es la que involucra el registro y la clasificación de las transacciones financieras. Prepara y presenta estados de cuenta o de estados financieros. Está la contabilidad administrativa, que se concentra en otorgar información financiera para el uso interno de la empresa que ella maneja. Tenemos la contabilidad de costos, que es la que se refiere al registro de prestación y análisis de los costos de manufactura. La de auditoría
es la que se refiere al análisis independiente de una tercera parte de los estados de cuenta de una empresa con el propósito pues de expresar su opinión. Tenemos la auditoría interna. Esa se concentra en la evaluación de la estructura de control interno de la compañía, al separar los deberes políticos y procedimientos. Tenemos la forense, que involucra los casos de litigación, investigación, de fraude, resolución de disputas y otras áreas que involucran asuntos legales. Tenemos la contabilidad de impuestos. La contabilidad de impuestos se refiere a reglas utilizadas para generar activos de impuestos o pasivos en los registros financieros de un individuo. Tenemos la fiduciaria. Ella pues involucra la gestión de las cuentas manejadas de una persona encargada de la custodia. Tenemos la contabilidad pública, que investiga las declaraciones financieras y sistema de contabilidad de compañías clientes para poder asegurar que los estados de venta de cuenta reunidos por los clientes. Tenemos la gubernamental, que utiliza unas reglas específicas de contabilidad para crear fondos de los cuales se saca dinero para pagar por los distintos gastos y servicios que ofrece una entidad gubernamental. Eso, la contabilidad de impuestos es la misma contabilidad fiscal, ¿no? Y la contabilidad forense que hace referencia, todo lo que tiene que ver, decía hacerlo ahí con la parte legal, es todo lo que tiene que ver con esa parte de los legal. activos. ¿Cómo está haciendo usted si lo que está en cuanto a los activos son legales, si no está haciendo lavado, por ejemplo, activos, ¿sí? Lavado de dinero y todo este cuento. Esa es la contabilidad forense. ¿Listo? ¿Siguen? Hay que ayunar, ¿cierto? Disciplina que ayuda a la contaduría. La matemática, que interpreta y resuelve conflictos mediante un proceso de lógica. El hecho, que en el contexto social brinda herramientas para conocer el marco legal. La administración se encarga del cumplimiento de las metas mediante la optimización. Economía, estudia factores sociales que ocurren para producir medios existenciales de distribución y consumo, además de la generación o pérdida de riqueza. Informática ayuda al desarrollo e implementación de sistemas para la organización de una identidad. Ciencias sociales estudia el comportamiento tanto social como individual de cada persona. Finanzas permite una optimización de recursos financieros para el cumplimiento de un objetivo. Profe, el micrófono. Listo, ahora sí. Listo, ahora sí. Es que se me cayó la red en el internet y creo que me cerró todo. Entonces, ahora sí, muchachos. No, y ahora sí la escucho. ¿Qué me decía? Pues ya le dije, pero le vuelvo a repetir. Las disciplinas que ayudan a la contaduría, la matemática, Sí, que ayuda sí. a interpretar o resolver conflictos, el derecho, que es el marco legal que debemos conocer, la administración, que se encarga del cumplimiento de las metas mediante optimización, la economía, que estudia los factores sociales que ocurren para producir medios existenciales, distribución y consumo, la informática, que ayuda al desarrollo e implementación de sistemas, las ciencias sociales, que estudia el comportamiento tanto social como individual, finanzas, que permite una optimización de recursos financieros por el cumplimiento de un objetivo, documentación contable, que nos diseña la redacción de documentos que sirven sustento para los registros de las operaciones económicas y financieras. Estadísticas nos permiten levantar tablas como resultados de los hechos económicos y financieros. ¿Listo? ¿Listo? Es, la documentación es muy importante porque recordemos que tenemos unas fuentes que son los soportes de los registros contables. Esa documentación en la parte de proceso contable es muy importante que esté bien salvaguardada, que esté bien organizada con todo como lo mandan los normas de archivo. ¿Alguna pregunta? Listo, muchachos. Pero en la primera, profe, no la pasaste. ¿Desde ahí? La siguiente, profe. Bueno, Listo. ahí empieza Daisy, ¿sí? Sí. Buenas noches, compañeros.
El grupo de nosotras está conformado por Adriana, por Daniela, por Diana y por mí. Pues pedimos disculpas porque Diana no se pudo conectar porque está enfermita. Y Diana y a Daniela el internet le está molestando y no hace sino sacarla cada que ingresa. Entonces, pues vamos a exponer entre Adriana y yo. Comenzamos con historia de la profesión contable en Colombia. La disciplina que fundamenta nuestra profesión es la contabilidad, la cual tiene relación íntima con el desarrollo de cualquier país, pues la contabilidad es la fuente primordial de información. Facilita la planificación macro y microeconómica, promueve la creación y colocación eficiente de capitales, genera la confianza entre inversores y ahorradores, hace posible el correcto funcionamiento de las instituciones y unidades económicas, impulsa el desarrollo de los mercados capitales y constituye el motor de la actividad económica, fomentando el empleo racional de los recursos existentes en un país. Formación profesional contable en Colombia. No, profe, la pasaste. Pasaste 2 seguidas. Estábamos acá. Aquí empecé. Aquí está. Siguiente. Sí. Siguió esta. Sí. Ya. Esa es la tercera. Sí. Ahí. No, en la anterior. La anterior. No. Ahí. Historia de la profesión contable en Colombia. La profesión de la contaduría, como muchas otras, tiene un origen empírico. En Colombia, solo en la década de los años 50, la contaduría logra un rango de profesión universitaria y en los años 60 se consolida su presencia en la universidad. La contaduría pública en Colombia ha seguido las mismas etapas de desarrollo que otras profesiones, solo que lo ha hecho de una forma acelerada. Siguiente. Profe. Ya le pasé. Profe, Estábamos acá. talento en internet. ¿Y ahora qué? Ahí. Listo. Etapas de desarrollo de la contaduría pública en Colombia. Primero, reconocimiento legal del ejercicio profesional. Segunda, búsqueda del estatus universitario para la profesión. Tercera, reglamentación profesional, etapa en la cual se pretende por la existencia del código de ética que propicie condiciones del ejercicio. Cuarta, incursión en el mundo de la investigación con el fin de lograr el avance de los conocimientos en la ciencia que fundamenta la práctica profesional. Siguiente. Historia de la profesión contable en Colombia. La contabilidad es tan antigua. Ay, no, profe, se me lo está pasando rápido. ¿No era ahí? Sí, ahí. la historia de la profesión contable en Colombia. Listo. La contabilidad es tan antigua como las organizaciones sociales dueños de algunos excedentes de productos y de ciertas actividades de intercambio. Los individuos responsables de las funciones de registro y control de ingresos, gastos, hasta que hace pocos años se capacitaron exclusivamente a la luz de la experiencia acumulada y de la práctica personal. Ya la pasé. Historia de la profesión contable en Colombia. Es importante tener en cuenta que la importancia de la contaduría pública en la actividad económica se evidenció con la promulgación de la Ley 43 de 1990. Esta ley se proclama el Código de Ética, el cual le ha permitido a la Junta Central de Contadores ejercer su papel de tribunal disciplinario de la profesión, porque con este código se hace posible que el ejercicio individual no ético de los contadores públicos sea sancionado y así se pueda sanear nuestra profesión. Con la Ley 43 de 1990 se creó el Consejo Técnico de la Contaduría Pública como organismo permanente encargado de la orientación técnico-científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad y normas de auditoría de aceptación general en el país. Historia
Durante el siglo XIX, la instrucción en contabilidad apenas comenzaba a desarrollarse, aunque se reconocía como una materia indispensable para el ejercicio adecuado y relacional a algunas actividades económicas, especialmente las de tipo mercantil. Los programas que se desarrollaban en los centros de comercio anexos a las universidades eran muy semejantes a los de las escuelas de comercio de carácter secundario. En los primeros años, en 1900 a 1929, hubo esfuerzos por vincular la enseñanza del comercio a las instituciones de educación superior como respuesta a la necesidad de darle a esta actividad una orientación. Entre 1929 y 1951, la educación comercial se extiende por todo el país, sobre todo en las ciudades comerciales o industrialmente importantes. Su predominancia en colegios de tipo religioso le otorgaba las siguientes características: regia disciplina, espíritu metódico, sentido práctico, contenido ideológico tradicional, dogmático y poco conflictivo. ¿Ya la pasé? ¿Ya la pasaste? Ya la pasé, sí. Sí. En el año de 1952, las reformas al sistema educativo colombiano culminaron con la denominación de enseñanza universitaria. A nivel superior, así nació la Universidad Técnica. Durante los 10 años siguientes se desarrollan una serie de conflictos básicos en torno, primero, a la significación de la práctica de la contaduría, segundo, a la concepción de la enseñanza contable y tercero, al modelo de reglamentación de la profesión. En 1960 se promulga la Ley 145, que asumía con claridad los criterios primordiales de las profesiones liberales, según la sociología, los cuales son una formación técnica en regla y el procedimiento institucional que le dé validez, precisión de la habilidad de utilizar tal componente en alguna de sus formas de uso, contar con un medio institucional que garantice que dicha competencia será utilizada responsablemente. Hoy la formación del contador público orienta al interés de las comunidades académicas nacionales e internacionales. La búsqueda de la calidad y la globalización de los conocimientos han transformado los enfoques de la educación en los cuales el estudiante es profesionista en su propio aprendizaje y es un depósito de conocimientos, muchos de los cuales se forman obsoletos rápidamente. Ya la pasé. La formación del contador público se orienta a partir de nuevas metodologías, como las descritas en la guía número 9 de la Federación Internacional de Contadores, IFAC, preparada por su Comisión de Educación, donde se tienen en cuenta las tendencias actuales en cuanto a cambios referidos a transacciones complejas, avances tecnológicos, internacionalización de la economía, auge de las privatizaciones, generación de grandes litigios y preocupación creciente por el medio ambiente. Es evidente la necesidad de estas transformaciones que han repercutido educación contable, puesto que consideran las últimas transformaciones económicas y empresariales, las cuales exigen un egresado profesional contable capacitado para analizar y comprender lo pertinente en el ejercicio profesional, sea en contexto internacional o local, para así poder adquirir las competencias básicas que requiere la globalización de la economía. Las características principales de los currículos son: tenemos acá 4. La pertinencia social, la interdisciplinaridad y la flexibilidad, la internacionalización y la eticidad de los currículos. Las debilidades presentes en la educación contable tradicional son evidentes en los planes de formaciones que vienen o venían impartiendo algunas universidades. Es notable la rigidez curricular, falta de adecuada flexibilidad, exceso de asignaturas, alta intensidad horaria, inexistencia de mecanismos de evaluación y actualización curricular,
falta de confrontación nacional e internacional de los contenidos, limitaciones en la enseñanza de un segundo idioma y una exagerada duración de los ciclos de estudio. La IFAD con las guías internacionales de educación, las cuales se refieren a la formación contable, enfocándose sobre las transacciones complejas, avances tecnológicos y la preocupación del medio ambiente, entre otros. La propuesta de la UNTAD y los temas que tienen que ver con el cambio de currículo en la educación contable. Formación en competencias. Cualificar su competencia argumentativa, ya que el reto que se afronta es el de interpretar, proponer y actuar, para lo cual se supone que se tiene un dominio de competencias en lenguaje, comunicativa, textual y gramatical. Responsabilidad social. El contador público debe de actuar de acuerdo a los requerimientos del entorno. Es por esto que tiene una responsabilidad social, puesto que la información contable depende de las diferentes áreas de la comunidad: económica, política, social, financiera, ambiental y demás. Formación ética. Para ejercer la profesión de forma que sean socialmente útiles y reconocidos en la práctica profesional, es indispensable que el comportamiento del contador en cuanto a sus relaciones con todos los actores que conforman el entorno en el cual se desenvuelven, como colegas, usuarios, otros profesionales, puesto que el contador, con el carácter de la contaduría, tiene la responsabilidad de dar fe pública sobre los documentos y estados financieros realizados por él. La Internacional Federación tiene la misión de desarrollar y entregársela al profesional contable, buscando la prestación de servicios de alta calidad relacionados con el interés público, de manera que el contador actual, además de tener habilidades y conocimientos contables, sea. Ahí tenemos una serie de requisitos. Entonces está emprendedor, analista financiero, competidor, analista de mercados, buen comunicador, negociador capaz, especialista en relaciones públicas y buen administrador. Eso lo dice la Federación Internacional de Contadores, ¿no? La IFAC, como está en la presentación. Sí, sí. Sigan, por Sí. favor. ¿Cuántas diapositivas nos quedan? Por su parte, Nos quedan 3 minutos. ¿en cuál vamos? Nos quedan 3 minutos para terminar la sección. Listo, profe. Por su parte, la UNTAD ha contribuido en diseñar una norma para la cualificación de los contadores profesionales, la cual debe servir como base de referencia para los propósitos nacionales y que sirvan a los emprendedores de tales propósitos para actuar en el contexto de una economía global. Conocimiento contable general, el cual debe presentar la contabilidad como un mecanismo de evolución y comunicación de información. Su objetivo fundamental debe ser la identificación, medición y comunicación de la información y cómo se utiliza en el momento de las decisiones. El conocimiento especializado en contaduría, el cual ha transformado el papel del contador público en lo que tiene que ver con el uso y evaluación de los sistemas y a la vez en el diseño y administración de tales sistemas. El conocimiento general, aquí el currículo debe desarrollar capacidades de indagación, pensamiento lógico abstracto y análisis crítico en los estudiantes. Debe proporcionarles medios para la investigación, de igual forma permitirles la interacción con los diferentes grupos de personas. El conocimiento organizacional y de negocios es fundamental para capacitar al profesional en el ambiente laboral en que se desenvuelve. Por esto, los programas de contaduría deben incluir áreas sobre los diferentes negocios del gobierno, empresas sin ánimo de lucro y demás. Habilidades. Profesor, Son aquellas que... Esa es la que me corresponde, ¿sí? Sí. Habilidades son aquellos que capacitan al contador profesional para el uso adecuado del conocimiento obtenido a través de la educación. Estas habilidades son intelectuales, interpersonales, en la comunicación. Intelectuales buscan capacitar al contador en el análisis de diferentes situaciones, toma de decisiones y buen ejercicio organizacional. Interpersonales
buscan que el contador trabaje con personas para el bien general de la entidad. Y en la comunicación brindan al contador capacitación para recibir y transmitir información, analizar de manera razonable. Valores éticos profesionales. Estos valores profesionales le entregan al profesional contable el derecho a emitir criterios acertados y desempeñar su ejercicio de una manera ética en favor a la sociedad y de la profesión. Las cualidades: compromiso de obrar con objetividad, integridad, siendo independiente en la aplicación de normas profesionales, un conocimiento de las normas éticas de la profesión, una preocupación por el interés público y sensibilidad hacia las responsabilidades sociales, un compromiso permanente hacia el aprendizaje. Los principios: la integridad, objetividad, competencia profesional y minuciosidad, carácter confidencial, comportamiento profesional y comportamientos técnicos adecuados para la prestación de los servicios profesionales. Adriana, dejemos ahí porque ya se me va a acabar. Vamos, la siguiente sección empieza faltando 10 minutos para las 9 de la noche. Pero entonces